Cerros en Resistencia, la voz de la gente y la montaña. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Cerros en Resistencia, aquí desde Altavoz Radio en la 96.1 de Chihuahua. Espero que se encuentren muy bien. Aquí los saluda su servidor Adán Villalobos de Hablemos los Cerros. El día de hoy traemos una conversación muy interesante con el doctor Mancera. Este doctor es una persona muy preparada. La verdad es que aprendimos mucho con él. Él es geógrafo y es egresado de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Educación por el Centro de Investigación y Docencia y doctor en Pedagogía Crítica. Realmente tiene un currículum muy extenso. Nos llevaremos varios minutos platicándoles, pero yo creo que no es más que necesario. Escuchando la conversación se van a dar cuenta de que es una persona súper preparada y a la cual pues le podemos aprender mucho. La verdad es que está muy relacionada a la problemática que estamos llevando nosotros de proteger los cerros y el agua. Y estos son algunos de los fragmentos de la conversación. Si quieren escuchar o ver la conversación extendida, la pueden encontrar en Cambio Colectivo Magazine, en Spotify y en YouTube. Ahí vamos a estar subiendo el contenido extendido de estas conversaciones y espero les guste. No se olviden seguir todas las redes sociales de Altavoz Radio, al igual de seguir nuestras redes sociales como Salvemos los Cerros de Chihuahua en Facebook y en Instagram, al igual que Cambio Colectivo en TikTok, Spotify y YouTube. Igual en Facebook también nos pueden encontrar, pero espero y les guste la conversación que tuvimos con el doctor Mancera. Mis becas claro, para hacer el trabajo de campo. Sí, por supuesto. Esto es como todo esto funciona en los Estados Unidos. No sé si Sí, te entiendo. similar aquí en México. Pues sí, igual, si necesitas trabajo de campo, necesitas financiamiento, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría de la gente que está en doctorado, uh-huh, consigue becas. Entonces, con la beca puede hacer ese proceso. Sí, entonces es muy similar. Sí, así es. Pero hay gente que no tiene beca, pues se tiene que rifar, procurar, trabaja y estudia. O sea, sí, es muy difícil, pues, pero así es como fue. Esto es muy difícil. Sí. Entonces, tu doctorado, ¿verdad? Sí, ajá. Claro. Sí. Ok. Estoy trabajando por una revista académica. Ajá. Esto es una revista de antropólogo que se llama, en inglés, Environment and Society. Ajá. Y esto me ayuda porque tengo un sueldo muy pequeño para ayudar con esto. Sí, soy un editor. Oh, bien. Luego me pasa de la revista para publicar algo allá. Sí, yo puedo pasar. Sí, los datos. Sí. Claro. Tú tienes mi teléfono, con gusto puedo. A mí me gustaría publicar algo. Ya no he publicado mucho de agua ahorita, estoy detenido. Estoy detenido más bien en cosas de educación y violencia en la Tarahumara. ¿Violencia en la Tarahumara? Sí, educación y violencia. O sea, cómo está provocando la violencia de los desplazamientos y con ello broncas, ¿no? Pero está conectado con el medio ambiente también, o sea, eso es un asunto ya de encadenamiento de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí la relación que hay entre cambio climático y marginación de los pobladores indígenas, pues es más estrecha, ¿no? Y se puede... Sí, bueno, lo que pasa es que hay una historia ambiental, ¿no? Del norte de México. Hace unos 12,000 años, pues era una zona de mucho frío, era glaciar, y obviamente los humanos que llegaron por acá pues conocieron esos territorios en condiciones de alta humedad y mucho frío, ¿no? Baja temperatura, pero hubo cambio climático global y eso trajo consigo la transformación del ecosistema y también de la flora y la fauna, y con ello pues aumento de la temperatura, ¿no? Entonces eso fue hace 11,000, 10,000 años. Entonces el desierto se fue construyendo hace 6,000, 7,000 años, ¿no? Entonces va aumentando la temperatura y con ello modificándose toda la vegetación. Y por tanto también la modificación del ecosistema y las formas erosivas del desierto, ¿no? Entonces prácticamente lo que yo vemos ahora
en el desierto es otro cambio climático, ya no solamente por el aumento de la temperatura, sino también por la transformación de los ecosistemas gestados por el hombre, ¿no? Con la llegada de los españoles, pues entra el ganado y eso trajo consigo una amplificación desde plantas hasta animales. Y eso modificó todo el entorno. Y hoy prácticamente hay búsqueda de recuperación de pastos en el semidesierto. Y en la montaña tengo registros de jesuitas cuando estuvieron por allá, de cómo la nieve tenía de 3 a 4 metros de vara. O sea, son prácticamente unos... ¿De tamaño de sí, no, son más o menos... La vara era como 75 centímetros. Entonces, entonces cambia, en este caso, que eran medidas coloniales. Pero son como 2 metros más o menos. Por ejemplo, tengo registros donde había registros de nieve de 1,5 metros de vara, y era en Cerocagui. En Cerocagui ya no llega a nevar, y es casi tierra caliente en la cuenca hacia la baja, bajando a la barranca. 500 años, ¿no? Sí, 600, 300 años, 200 años, 200, 300 años. Lo cual quiere decir que hay un estudio de Manuel Laudire, un francés, sobre 1000 años de cambio climático. Y está mostrando cómo exactamente van aumentando la temperatura en el planeta. Y, por ejemplo, después de la revolución industrial, ¿se ve como un pico? Sí, por supuesto. O sea, las emisiones de carbono están provocando eso, ¿no? Pero lo efectivo es de que, ¿qué hace lo humano? ¿A poco no lo recuerda? Y sí recuerda. Pero lo recuerda, y más a los pueblos originarios, tiene una capacidad de transmitir su saber a través de la tradición oral. No es nada escrito. Entonces, había que revisar, y los antropólogos lingüistas pueden decir que cómo es que ellos han vivido ya transformaciones y cambios climáticos y se han ido adaptando a ello, ¿no? O sea, sus saberes y conocimientos se van adaptando. Pero ya el tema de la adaptación al cambio climático de los pueblos campesinos o indígenas en este caso ha sido más difícil porque se suman a otros procesos, ¿no? Desertificación, desforestación, narcotráfico, otro tipo de educación, pues a partir de la educación formal que empieza en 1921 en México, pues la entrada de las escuelas fue modificando y cambiando los saberes y conocimientos, eliminándolos, ¿no? Porque pues como se transmite con la lengua indígena y se enseña en español y quieren que se aprenda castellano, también eso va reduciendo el número de saberes que se van transmitiendo de generación en generación. Bueno, eso es como el léxico, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, tengo registrado, hay prácticas, por ejemplo, en Mahuechi, que conozco a compañeras indígenas, antropólogas, lingüistas, y no me dices que ese concepto no lo conozco. Y tiene 32 años, ¿no? Yo lo aprendí hace 35 años en la Tarahumara, que es una práctica agroecológica forestal que se realiza en las zonas y en la franja de los encinos, ¿no? Y esa área de franja de encino, después viene la franja de encino-pino, después de pino-encino y después los pinos, ¿no? Hasta los de 1400 o 1400 metros sobre el nivel del mar. Pero la franja de los encinos está entre los 1800 hasta los 1600 a los 1700, ¿no? 1800 metros sobre el nivel del mar. Donde esos encinos, como son de hoja caduca, se cae la hoja al suelo y forma un humus, ¿no? Esos son suelos fértiles. Y eso suelo fértil lo utilizan mucho los campesinos, los rarámuri, para sembrar ahí. Y ya con la buñiga, que llega con los españoles de la chiva, entonces son suelos, vamos a llamar, que productivamente son muy eficientes. Entonces lo utilizan para sembrar maíz o frijol, o calabazas, ¿no? Pero además de manera rotativa, ¿no? Se ubican los corrales rarámuri, ¿no? Bueno, esos corrales rarámuri se pueden mover. ¿Por qué? Porque mueves al ganado, en este caso de chivas o borregos, para que se vaya moviendo, y la excreta
sirva para restaurar, ¿no? Entonces tiene una lógica agropecuaria, agroecológica, pecuaria, forestal, muy inteligente, ¿no? Sí, me causa cierta gracia porque el regiomontano a esa técnica le puso un nombre y la adaptaron como ellos, los creadores de esa técnica de moverlas, le llaman ganadería selectiva, le pusieron el concepto de la ganadería selectiva, donde el animal se come pues todo el zacate y lo vas moviendo y va regenerando el mismo suelo. Claro. Pero siendo que es milenario. Sí, bueno, no, no, porque llega y se adapta, y lo pensaron bien, la adaptaron, pues con la entrada de los jesuitas, los españoles. Entonces ese ganado que es europeo, pues fue adaptado a la cultura indígena, generando nuevas tecnologías, agrotecnologías, ¿no? Por llamarlo así. Entonces es interesante cómo esos sistemas de Mahuechi, a través de estos corrales, les permitía en invierno, por ejemplo, producir maíz, frijol, pues cosechar frijol, dejaba mazorca ahí, y al tiempo en invierno se acercaba el venado. Y es más fácil cazar al venado en condiciones de nieve porque se persigue al venado, ¿no? Entonces se cazaba al venado, en este caso al macho, no a las crías ni a las hembras, ¿no? Entonces tiene una lógica, vamos a llamar, específica. Incluso para cazar un venado se requiere otro proceso de ritual, porque se usa una planta xerófita que se recolecta en el desierto, pensando que los rarámuri también vivieron en el desierto. Entonces cuando llegan los españoles tienen procesos migratorios, desplazamientos indígenas hacia la montaña, y aprendieron a manejar el ecosistema del desierto como la de la montaña, ¿no? Entonces tienen un rango de saber y saberes, conocimientos muy amplio, ¿no? Desde semidesierto hasta montaña y barranca. Y esto es un problema en este momento es más difícil adaptar porque el movimiento del pueblo indígena antes fue parte de sus metodologías para adaptar al cambio climático. Claro. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos hemos puesto todos la gente indígena en sus reservas y ellos tienen que quedar en las reservas. Y esto, siguiendo las leyes de los Estados Unidos, son sus territorios. Claro. Pero antes de la colonización, ellos pudieron migrar en muchas maneras y ir para cosas y las temporadas y todo esto. Entonces, estoy tratando de entender si hay un proceso similar aquí con por ejemplo, las raramuris o también los otros pueblos originarios. Pues no, porque aquí hoy las comunidades indígenas conocieron y aprendieron a vivir en ese ecosistema y tienen pues, muchos saberes, ¿no? Por ejemplo, decía Juan Lizariego, un antropólogo, es que estas tecnologías, estos saberes de las montañas, estos indígenas prehispánicos, ¿no? Pues se genera un saber vinculado a la madera, ¿no? Entonces hacen clavos de madera que perforan otra madera. Eso es de un avance muy en términos tecnológicos vinculados a la luna, ¿no? Porque se corta la leña, la madera, en condiciones de un crecimiento de la luna de una época del año, para que la madera quede sumamente dura, que pueda perforar otra madera, ¿no? Cortada con ciertas condiciones a pura hacha, ¿no? Entonces eso hace entender que el conocimiento de los pueblos originarios en la Tarahumara es ancestral, ¿no? Y podemos decir desde que empezó a haber aumentando la temperatura y el calor y crearse el desierto, muchas poblaciones iban a la montaña, ¿no? Como las culturas de Paquimé, se fueron también, vivían en la zona de llanuras, penilllanuras, pies de monte, y luego se fueron a la montaña, ¿no? Y luego bajaban. O sea, había un proceso seminómada, ¿no? Para poder, pues, ajustarse a los cambios de temperatura. Pero el cambio climático está provocando que las maneras de cultivar en condiciones de temporal, pues las lluvias no se presenten cuando lo tenían programado.
no sea necesario, ¿no? ¿No? Entonces eso les programa y se modifica los ciclos biológicos de crecimiento de la planta, pero también la presencia de plagas. Entonces, si no llueve y no caen nevadas en el periodo de invierno, la plaga va a estar presente. Y esa plaga le va a pegar al cultivo que hagan de temporal en periodos de, pues, cuando hay que cumplir, ¿no? Cumplir con el ciclo. Y si no llueve, pues no hay nada. Entonces, ¿qué sucede? Que se retira la gente. O sea, no tiene manera porque hay plaga, hay sequía, no hay agua. Y luego le sumas al narcotráfico, no hay condiciones de trabajo. Entonces, el gran tema es que se está desterritorializando la Tarahumara. ¿Y quién está ocupando esos territorios? El narcotráfico. Y los mestizos caciques, ¿no? Los incendios forestales, ¿no? Que están provocando incendios forestales porque no pagan lo que le están pidiendo a los ejidos, ¿no? ¿Por qué los narcos quieren estos territorios? ¿Qué hacen en estos territorios? Sí, bueno, pues es que también va evolucionándose y transformándose su espacio, porque ya la marihuana o la amapola, pues ya no sale, ¿no? O transitas hacia lo químico o transitas a lo químico, ¿no? Pero si mientras eso sucede y no tiene las condiciones tecnológicas o farmacológicas, todo lo que implica eso, pues agarran lo que hay, ¿no? Trata de blancas, secuestro, pues obviamente ¿cómo se dice? Pues chantajear a la gente por dinero y seguridad. La extorsión, correcto, la extorsión, Shelton. Entonces eso hace que si no pagas, pues te quito el bosque, no me das el bosque, te lo quemo. El gran tema es que la desforestación, desertificación y los incendios están sucediendo en municipios donde pues llueve, ¿no? Y el agua que cae en la Tarahumara tiene dos opciones: irse a la cuenca interior a través del río Conchos o irse al vertiente del Pacífico. Llueve en un suelo donde está desertificado, ¿y qué va a arrastrar el agua? Suelo. La erosión. Y el suelo, y llevando agua, tú ves el río Conchos, lo ves, y está repleto de es chocolate, es por el suelo. Y también hay mucho sedimento en las presas. Entonces, pero ese proceso no es de ahorita, es desde que empezó la explotación forestal. El Concho nace en el municipio de Bocoina. Es una de las zonas más desforestadas. Y de hace muchos años que... Pero igual las presas de este lado, como las del lado de la cuenca del Concho, como el lado de la cuenca del Fuerte, el Papigochi, los ríos del Yaqui, etcétera, que también tienen presas, pues se están asolvando. Lo único que tiene la presa, la cortina, en lugar de acumular agua, ¿qué acumula? Es suelo. No. Entonces, ¿qué tienes que subir? La cortina para que tengas agua y no suelo. Obviamente esa lógica es que los distritos de riego les hizo suficiente el agua. Porque lo que acumula la presa, el sistema, es suelo, no es agua. Y al no tener agua, ¿qué hacen? Sacar el agua del subsuelo. Sí, los pozos. Entonces, pensando también el sistema productivo que es del semidesierto, ¿no? El sistema productivo del semidesierto contemporáneo era tener 4 ciclos. En los años 70, 80, 50, tener 4 ciclos de producción, o sea, mucha agua y también mucho agroquímico, ¿no? Se crearon carreras específicas para irrigar y fertilizar las grandes áreas, como son los capitanes, pilotos, aviadores, ¿no? Igual las avionetas de riego. Pero ya tenemos una escuela aquí que tiene 30, 40, más, no sé cuántos años, yo creo que más de 50 años. De petroquímicos en Camargo. ¿No? Entonces, ¿qué significa? Sacabas agua, echabas agroquímicos, entonces sales venenosos, le echas, sacas agua del subsuelo, también sales y le echas sal. Dejas de irrigar a esa zona y salen capas de sal.
Entonces, ¿qué necesitas para bajar esa sal y seguir cultivando? Más agua. Disolver. Y más drenaje. Y más drenaje. Y es una lógica que prácticamente es improductiva. Hoy los ciclos agrícolas ya son 2, 1. Entonces ya es ineficiente por la agricultura de riego, que es de alta consumo de agua, ¿no? Sí, ellos han desarrollado demasiado territorio. Claro. Y ya no hay agua suficiente para producir, claro. Eso lo expliqué inmediatamente cuando salió el gran crisis del agua en esta zona de la presa. Sí. Publiqué un articulito por el 22 de Nexos. Sí, ¿Sí lo viste? Ajá. Sí, el No, artículo, el desierto jamás vencido. Sí. Sí. No. Entonces hay una lógica también productivista del norte, vendido por el lado norteamericano, que hacer productivo el desierto, pues es hacer productivo una tierra en que no produce. Es una tierra que hay que y además extensa y grandes llanuras, ¿no? Entonces es una visión, vamos a llamar muy judio-cristiana, ¿no? De que son tierras improductivas, ociosas, que hay que llevarlas a la producción. Y el capitalismo no permite dejar nada sin producción, hay que producir. Y si la tecnología te lo da, lo usas. Pero resulta contraproducente al año, ¿no? A los años, a los 50, 60 años, eso es contraproducente finalmente hoy, ¿no? O sea, en los años 40 resultaba algo muy importante porque la presa traía energía eléctrica y si había energía eléctrica había manera de conservar los alimentos. En el norte, los alimentos de exportación, pues no es la alfalfa, es la carne. Entonces había que sacar la carne, pero necesitabas conservarla. ¿Sí me entiendes? ¿Quiénes eran que producían la carne? La oligarquía regional. Por eso grandes ganaderos locales, etc. Todavía sigue mucho la mentalidad de no empacarla aquí, sino mandar el ganado vivo hacia el norte, claro, Estados Unidos. Sí, lo vendes en pie, ¿no? Entonces, pues es una forma. Claro que si lo haces y procesas aquí, ya es otro precio, ¿no? Entonces, pero necesitas tener la tecnología para hacer eso. Pero eso es fácil. El punto es que entonces alimentaste a una vaca con alfalfa, con agua y suelo, que depende el agua de la tarahumara. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque el agua subterránea que tenemos es una agua fósil, que a través de miles de años o millones se permitió la permeabilidad. Y esa permeabilidad pues se debió a que estuvieron más de 20,000 años llena de hielo. Cuando fue bajando, aumentando la temperatura y teniendo paso, los pasos funcionan como esponjas y bajaron la humedad, pero también los cerros. Por eso los compañeros de Salvemos los Cerros tienen razón, hay que proteger los cerros. ¿Pero por qué en términos hidrológicos? Porque los cerros, por algún milenio, por unos 20,000 años que hubo nieve, hielo, esos cerros se mantenían congelados, pero también generaron biológicamente costras biológicas, que son líquenes y musgos. Que hoy los ves, hoy ya siendo semidesierto, vas a los cerros y encuentras líquenes y musgos en suelos o en rocas, ¿no? Que son riolitas, ¿no? Cuando llueve, estas se esponjan otra vez, se reaviven y se enverdecen los cerros. Pero eso hace entender que biológicamente no son solamente los mezquites, los pastos los que bajan humedad al subsuelo, sino son precisamente las costras biológicas que están en los cerros que permiten también la permeabilidad de la humedad. Claro que no es un ciclo del agua, vamos a llamar, inmediato, son de milenios. Esa es otra cosa. El ciclo del agua en el desierto, en Chihuahua, hay gente que cree que ya llovió, ya evaporó y esa es la que va a volver a caer. No, son 10,000 años para que esa agua vuelva a retornar. O sea, geológicamente son tiempos geológicos, no son tiempos humanos. Y eso en mucho tiene la culpa la educación, porque se sigue enseñando el ciclo hidrológico, como sin temporalidad. Simple.
como si fuera el mismo ciclo del agua en Tabasco, en Chiapas, que en el semidesierto, en el desierto chihuahuense, ¿no? O en Sonora. No, los ciclos son totalmente distintos. Y eso es significativo para entender que el uso del agua tiene que ver con la lógica de la agua disponible para la vida, ¿no? Y está bien claro, ya la Junta Central de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado está bien claro y sabe que el mayor consumo de agua en Chihuahua se va en la agricultura de riego. No son las ciudades, es la agricultura de riego. El modelo no funciona ya ahorita con estas condiciones. Y mucho menos cuando a la agricultura de riego siga pensando, la gente que se dedica a la agricultura, que va a seguir lloviendo en algún momento y va a llenarse la presa. Pero no, eso depende de la tarahumara. Si no llueve en la tarahumara, no hay. Pero si no hay bosque en la tarahumara, tampoco. O sea, ya no hay. Bajo la opresión que tiene el ecosistema, que trae consigo el narcotráfico, la extracción forestal, planificada o no va a haber agua, ni para la región de la cuenca interna del Conchos, ni para la región de Sonora y Sinaloa. Los distritos de riego de esas zonas, se les va a acabar también el chorrito. O entonces entramos a una gestión que estos campesinos de agricultura de riego exijan al gobierno detener la explotación de la tarahumara, o pierden ellos su trabajo, o pierden la producción agrícola que hay en estos distritos de riego. Tienen que pagar por el servicio ecosistémico. El norte no está visto en términos ambientales. No hay política ambiental de la Semarnat en el norte, en el desierto, que esté en la lógica de sustentabilidad, ¿no? Este tema de pagar por los sistemas, los servicios ecosistémicos es interesante porque estoy pensando otra vez sobre la gente rarámuri, y cuando yo estoy en el río Conchos, en la cuenca, yo estoy haciendo muchas entrevistas con agricultores, y sí hay agricultores pequeños y también agricultores grandes, pero si tú eres un ejidatario o si tú eres un grande productor, los que están haciendo el trabajo a mano muchas veces son la gente la gente tarahumara. Claro. Entonces es un ciclo de explotación del medio ambiente en el monte, pero también de explotación laboral, ¿no? Porque ellos que están trabajando como jornaleros en el campo no ganan mucho plata. No, por supuesto. Pero sí hay una ¿Relación? No sé, una cultura o programa para pagar por el agua de la sierra. Esto puede ayudarles a mantener su territorio y sus vidas en el monte, ¿no? Sí, ya en otro momento ya habíamos hablado que la gente que cuida el bosque, el suelo, el bosque y el agua, repercute a las dos vertientes, la del Pacífico como la del Conchos, ¿no? La vertiente interior. Pero no es de ahorita. Es que esos indios, pues aquí, ¿cómo van a proteger eso? Pues los sistemas agrícolas que acabo de comentar, el sistema de Mahueche. Y lo podemos también decir que desde que fue ocupada la tarahumara por humanos, ya la presencia de sequías era evidente. Entonces tenían que generar mecanismos de control de erosión y conservación de suelo y agua, ¿no? Y los bosques. Y los bosques al mismo tiempo, claro, por supuesto. Pero eso traía consigo que en las zonas de la montaña de madera, de las zonas de montaña de, pues vamos a ver, de Bocoina, Huachochi, Guadalupe y Calvo, se han encontrado trincheras del año 1200. Es decir, las trincheras te permiten control de suelo, te permiten control de humedad y permite la fertilización del suelo y recarga de suelo, ¿no? Y de humedad. O sea,
tienes pendiente y obviamente si no hay bosque se va a ir. Pero para poder cultivar el maguechi necesitas tumbar bosque. Ese es otro. Tumbas bosque de encino y el encino tiene una capacidad de energía muy fuerte porque la madera de encino te dura más tiempo, el calor, ¿no? Pero además se regenera el bosque. El encino vuelve a regenerarse. ¿Se lo cortas y vuelve a regenerarse? Claro, en ciertas condiciones del saber indígena. Okay. Claro que un ingeniero forestal también lo sabe, pero pues él se estudió, los indígenas no. Y ese saber se construyó si es prehispánico. Entonces tienes trincheras en zonas con alta pendiente, trincheras hechas acumulando piedrita una por una, genera esas bardas y ahí acumulas suelo, llueve y se acumula la humedad y ahí puedes cultivar. Son cultivos no masivos, son cultivos pequeños, a pequeña condición, donde se lleva buñiga, donde, en fin, muchas circunstancias. Pero eso, reproducido en miles, lo que único que hace es recargar y hacer permeables el agua, la humedad, y aparece después en un manantial. Y el manantial va a alimentar un río. Si no hay manantiales, no hay escurrimiento, y no hay conchos, y no hay papigochi, y no hay río Yaqui, río Fuerte, río Verde. ¿Sí me explico? Sí. Así es como nacen los escurrimientos en la montaña. No es porque llueva, sino porque hay filtraciones. Y la filtración genera manantiales. Y los manantiales están emanando todo el día agua. Así es. Porque realmente, o sea, ya volviendo a esa relación de las trincheras, aparte de retener el suelo, filtran el agua, retienen el suelo, que es lo más costoso, yo creo, que mantener en un clima de montaña el suelo, claro. Porque después te quedas con puras piedras, claro, para poder cultivar, ¿no? Y a la hora de filtrar, y volviendo a la lógica actual, vemos esas crecientes como las del 2017 y 2008 en la boquilla que vienen muy rápidas, de que en 48 horas hay que evacuar ciertas zonas del Conchos porque viene la creciente, y siento que antes las crecientes eran más progresivas. Sí, bueno, eso también entender que la Tarahumara, como todo el semidesierto, está en la gran franja de los desiertos del mundo, ¿no? O sea, es decir, que son vientos secos los que bajan, ¿no? Bajan sin humedad. Esa es una condición de la circulación general de los vientos a nivel global, y que coincide que está ahí Chihuahua y está la Tarahumara. Pero en el caso de Chihuahua, en las zonas de llanuras, se entiende que hay semidesierto y desierto. Pero en la Tarahumara, nada más porque hubo elevación, en términos geológicos, pues se formó un bosque templado seco, no húmedo. Los bosques templados de Seattle, ¿no? Son bosques húmedos, templados húmedos. ¿Por qué? Porque hay una precipitación muy intensa, pero también una evaporación intensa que trae consigo ahí. Pero eso llueve y llega hasta acá, esos ciclos, cuando llegan, esa circulación general de los vientos, cuando llegan a la hemisferio más en el norte, pero la franja de los desiertos ya bajan secos. Pero además, entre Chihuahua y entre la Tarahumara y la Sierra Madre Oriental está el gran territorio de los estados más secos que hay en Chihuahua, en México, ¿no? Coahuila, Durango, Nuevo León, etcétera, y el propio Chihuahua. También está Sonora, está la Baja California. ¿Por qué digo eso? Porque estamos en un ecosistema de desierto, donde no va a llover. Es obvio, el ecosistema así es. La circulación general de los vientos, las condiciones de encierro de la gran mesa de México, ¿no? La mesa del norte, pues no recibe agua a menos que las aguas brinquen, ¿no? Y lleguen el agua del norte. Cuando en los años 70, el gobierno norteamericano provocó que hubiera lluvias de los huracanes, específicamente cuando iba a entrar al Caribe, con Cuba. Entonces, que la energía cayera en Cuba y no fuera a llegar a Miami, porque también Miami estaba creciendo en términos turísticos, en fin, una locura, ¿no?
Pero entonces terminaban dándole la madre a los cubanos. Geoingeniería. Ajá. Sí, la lluvia, o sea, la lluvia lo que está provocando con el yoduro de plata, ¿no? Ya en los años 70 se utilizó para provocar esas lluvias. Pero esa lluvia que se precipitaba antes no pasaba hasta el Mississippi, no brincaba y le daba vuelta para llegar hasta acá. Entonces las lluvias que fueron evitadas, acá hubo sequías en los 70. ¿No? Y eso está bien documentado. Lo hizo un geógrafo que se llama Jorge Avivo. Lo explicó en un congreso internacional de geografía, etcétera. Lo mostró y a partir de ese instante lo dejaron, ya no le permitieron la entrada a Estados Unidos. Y casualmente también era una especie de... Sí, es parte de la Guerra Fría, es parte de la lógica de la Guerra Fría, ¿no? Pero, o sea, esas cosas suceden. Hoy el ejército mexicano está bombardeando con yoduro de plata nubes para hacer llover. ¿Qué? ¿No? ¿Qué hacen? No entiendo. ¿Bombas que provocan? No suben avionetas a la bueno, no, a cierta altitud, no sé a qué altitud sea, entre unos 10,000, 12,000 metros sobre el nivel del mar o más, en donde le llaman bombardear nubes, ¿no? Con yoduro de plata. El yoduro de plata. ¿Iones de plata? ¿Qué? ¿Iones de plata? Yoduro, ese es el yoduro, pues no sé cómo es el yoduro en inglés, no tengo. Silver ions. Interesante. Entonces lo que hace es que son micropartículas que hacen que las nubes, que sume vapor de agua, se condensen esas pequeñas partículas y luego por gravedad caiga. ¿Sí? Porque esa condición del yoduro de plata hace que se condense la humedad y ya por gravedad va a caer. ¿Sí? El asunto es que el yoduro de plata sigue existiendo. Cae y va al suelo. Las consecuencias de eso nadie me lo ha dicho. Pero tampoco ha dicho por qué el ejército tomó esa decisión. O sea, el ejército mexicano, o sea, nadie me ha explicado por qué. ¿Con qué decisión tuvo? ¿Del gobierno de la República o de quién? ¿O de ellos mismos? Nadie ha dicho. Tampoco han dicho en qué partes están provocando eso y qué consecuencias hay. Es como... O sea, digo, a lo mejor es una iniciativa muy humanista y a lo mejor para que ya llueva en un sitio, ¿no? Y acabar con el desierto. Pero las consecuencias hay que planificarlas, ¿no? Tiene su lado de conspiración. Y además si hay condiciones que hacen llover donde hay desierto, pues es que el desierto no va a llover. El tema es que en los desiertos hay sequías. Así de simple. Va a haber sequías. La evolución de los desiertos y la flora y la fauna de la evolución de los desiertos es que pues las plantas, en lugar de desarrollar hojas grandes, desarrollan espinas. Los seres biológicos, en lugar de ser muy ágiles y rápidos, son mucho más lentos. Es decir, evolucionaron bajo las condiciones de altas temperaturas y baja humedad. Sin embargo, lo humano dice, hay que ser productivo, un territorio improductivo que está seco, que está enfermo, ¿no? Y una naturaleza enferma, seca, es improductiva. Y eso también tiene que ver ya con temas filosóficos. O sea, ya, por ejemplo, a lo mejor no el tema humano de hacer una tierra productiva, productiva, más bien es un tema del neoliberalismo o el capitalismo que ha permeado durante los últimos años. Claro, con el fin de producir, pues no importa que produzcas, hay que hacer producir a la tierra, ¿no? Bueno, el hecho es de que estos modelos, más las ideas de larga duración que han permeado al desierto y semidesierto, pues hacen que se piense que hay que llevar la producción y el desarrollo ahí, no bajo sus condiciones, sino en las condiciones que creo que así debe ser. Entonces, hacer productivo el desierto con agua que no tienes, agua que no va a haber. Y si entendemos que el cambio climático es evidente, es que va a seguir creciendo, el aumento de temperatura y también las condiciones de sequedad también, ¿no? Es una lógica. El comportamiento de las sequías en el estado de Chihuahua son sumamente azarosas. No es pareja. Todo Chihuahua está en sequía.
Sí, pero no todo Chihuahua. Hay áreas donde hay humedad. ¿Sí? Mientras a lo mejor en el semidesierto hay lluvia, a lo mejor en la Tarahumara no hay lluvia. A lo mejor en la Tarahumara hay lluvia y algunos fragmentos, pero en Chihuahua no. O en Ojinaga sí. ¿Sí me explico? Sí. Es sumamente azaroso. Pero cuando le metemos estas circunstancias de hacer llover en cierto sitio, obviamente generas ahí, y lo digo obviamente porque generas humedad ahí, le quitaste la humedad de la atmósfera para que cayera a un lado. El ecosistema o la naturaleza, quién sabe qué pretendía, ¿no? Pero que al hacer llover ya en otro lado ya no va a llover. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, los sistemas caóticos de los ecosistemas hay que entenderlos, pero al igual, no bajo la lógica racional ordenada de lo humano, porque entonces hacemos racionalmente a la naturaleza para hacerla producir. O no de los humanos que vinieron aquí para colonizarla, porque la gente indígena, ellos vivieron más en un equilibrio con el sistema. Claro, yo también estoy de acuerdo, sí. Pienso que el raíz, o si tú quieres, si vamos a poner una estructura sobre todo esto, es el imperialismo, el colonialismo, el capitalismo, estos. Sí. Porque la tragedia es que desplazamos los que colonizan este continente, Sí. desplazaron y estamos aquí siguiendo desplazamiento. Sí, desplazamiento, sí, claro. Y esto es la misma raíz de la ecocidio que estamos viviendo. Claro. Sí, bueno, eso es lo que he estado pensando. Pero también cuando estudié las sequías, eso lo hice en 2004. ¿no? Todavía no estaba tan... Los estudios de sequías era mínimo, ¿no? Quien tenía más avances eran los sistemas de registro norteamericano. Pero en México empezaron a registrarse. Primero, porque necesitamos pulviómetros, ¿no? O sea, científicamente no había pulviómetros en todo el estado, pero empezaron a registrarse en la necesidad de registrar los datos en todo el estado, por esta azarosidad territorial de las sequías, ¿no? También el concepto de sequías fue ajustado desde la perspectiva de la ciencia, sí, pero de la perspectiva de la ciencia productivista y capitalista. Porque los conceptos de sequía, si ustedes los revisan, hay sequía moderada, sequía atípica, sequía, etc. Todo responde a la necesidad agrícola, o sea, la necesidad productivista del capitalismo, no la condición obvia del ecosistema. Está medida en función de eso. Si es atípica o moderada, bueno, la producción debe estar en función de eso. ¿Sí me entiendes? Sí, porque ya la hiciste medible y como ya la tienes medible ya puedes considerar que es bueno o malo. O... De hecho, la noción de sequía es un concepto esencialmente para la no producción. La contradicción de la naturaleza, la maldita naturaleza nos manda sequía para no producir. Entonces, en realidad es un concepto humano. Hasta lo escuchas en conceptos empresariales, ¿no? La Sí, o sea, bueno, entonces, y eso es de orden filosófico, lingüístico, histórico, ¿no? Que le impones a una condición de desierto. De hecho, la condición de desierto es algo enfermo, ¿no? Sí. O sea, necesitamos debatir nuevamente entre la academia, entre campesinos, entre la gente que vive en los desiertos, renombrar el territorio de los desiertos, ¿no? Y semidesiertos. Porque hay que recambiar la manera en cómo se ha atendido este tipo de ecosistemas. Y como sigue creciendo, tenemos que repensarlo, ¿no? Hasta las propias... Y eso implica también una visión, pues, ahora sí, impregnado del pensamiento feminista, que es un conocimiento sumamente masculino. La sequía. Sí. Porque un hombre seco, ¿cómo lo entenderíamos? Un hombre seco. No puedes tener bebés. Infértil. Sí. O sea, es directamente a la producción de seres humanos. Igual una mujer.
Una mujer seca es su carácter, es Falta de carisma, es infértil. Pero una mujer infértil ya es el arcaos. No obstante, cuando se le otorga esa condición a la naturaleza infértil y seca, es que es esa. La naturaleza es una condición femenina que tiene que producir. No podemos aceptarla tal cual como es. Tenemos que modificarla. Está machista, ¿no? Sí, así es, o sea, es esencialmente patriarcal. De hecho, esa es parte de los análisis que hay que reflexionar y dar, es que hasta llegar a esos extremos, sí, porque tenemos que modificar y reconocer que la hemos regado en la manera, en cómo hemos entendido los comportamientos de la naturaleza. El comportamiento de la naturaleza es azarosa, es caótica, no tiene leyes. Sin embargo, la ciencia buscó siempre la ley. Hay que aceptar como es, pero además en fortalecimiento como es y ajustarse a eso. Para eso la ciencia y la tecnología, ajustar en mejor forma pues el uso del agua, ¿no? Y dirán, no, pues es que está la agricultura de riego por goteo, etc. Sí, pero necesitas agua de todos modos. Sí, el consumo va a ¿No? seguir existiendo. No, pues a lo mejor se hace como los hacen los siembras en subsuelo, pues sí, también se puede hacer, ¿no? Las casas, los fraccionamientos en los desiertos son todo concreto o block. Pero no quiere en el desierto. En el desierto, ¿no? O sea, ese es un absurdo y además un egoísmo inmenso, ¿no? Sí, o sea, ¿por qué? Porque generas consumo de agua para unos cuantos. Para un deporte de unos cuantos. Es un deporte elitista. Entonces, bueno, eso hace que repensemos, por ejemplo, los fraccionamientos en el norte, en México, en el caso de Chihuahua. Son fraccionamientos que se siguen creciendo, con territorios bien definidos, donde nadie dice de dónde sacan el agua, donde nadie, ni los arquitectos, ni los ingenieros, y en conjunto las constructoras, no piensan que todo el agua que caiga hay que agarrarla y bajarla, cosecharla en grandes aljibes para que esa agua sirva para riego o para uso doméstico. Se va. O sea, prácticamente no hay sistemas de captura de agua. El único concepto de captura de agua que conocemos son las presas. A esas dimensiones, cuando tenemos que reflexionar que debe ser a nivel casa, habitación. Si no tienes mecanismos de cosecha, bueno, por lo menos tienes un pozo de absorción en donde caiga el agua y se filtre y recargue el acuífero que de alguna manera ya se casas para consumirlo, ¿no? Recargar cuencas, restaurar cuencas como la del Chubisca, restaurarlo en términos reales, ¿no? O sea, lo que se hizo con el Chubisca de pavimentar, que significa modernidad en términos de concreto, en los años 50, lo único que hizo es que cuando llueve y escurra, se vaya a una velocidad inmensa. Y también no haya recarga del acuífero. Pierdes flora, pierdes fauna, pierdes abejas, pierdes polinización, de la cual depende la agricultura de riego. Y pierdes también, pues, a lo mejor hasta una fuente de alimento para algunas personas, porque podían pescar antes ahí. Sí, bueno, pues tú que a lo mejor ya no pescar, porque a lo mejor encuentras pescados de 3 ojos o 4, ¿no? Pero no sé si me explico, necesitas recargar, restaurar los ecosistemas para capturar la pequeña agua que haya, al acuífero y a sistemas de aljibes que en algún momento existían en México, pero eso en fue Chihuahua. como un mal concepto de desarrollo. Claro, es la modernidad, pues, La ¿no? modernidad de poner algo lindo, que en teoría, pues, arquitectónicamente, ahorita modernamente, si lo ves, no es algo lindo, es concreto y ya. El adobe es una tecnología fabulosa. Cazadores recolectores que hay en todo el semidesierto norteamericano, el mexicano, sus casas eran casas pozo, con un manejo hidráulico que cuando llovía podían controlarlo, para que no se les inundara esas casas pozo, ¿no? Entonces tenías muros del suelo y sobre eso hacer la planeación de tu crecimiento. Paquimé, por ejemplo, tenía sistemas de irrigación de agua potable que venía de un manantial
y el agua pasaba por adentro de las casas y la gente por recolectar. Qué chido. O sea, y todo es adobe. Muros pues de 60, 70, 80 centímetros de ancho, donde la humedad y el frío pues tenían que pasar por eso. Entonces había temperaturas estables. Pero hoy sigue aumentando la temperatura y ¿qué necesitamos? Ya no aire colado, aire con paja, sino necesitamos enfriadores, ¿no? En mini split necesitas enfriadores. Ya no es... Y entonces, pues es un absurdo, necesitas más energía y tienes energía no solar. Bueno, ya por suerte ya hay muchas casas, habitación que recurren a energía solar. Hablando de la época de modernidad, es interesante porque, por ejemplo, cuando yo hablé con el distrito de riego 005, ellos me explicaron que Delicias nació moderno y si tú estás en Delicias, tú puedes sentir que fue planeado desde un punto de vista muy de arriba, y la ciudad parece muy chido si tú estás en un avión mirando abajo, pero sí, si tú tienes que manejar o caminar en la ciudad con todos los círculos y todo esto. Y también Delicias nació para ser la cabecera del distrito de riego en la década de los 30. 30, 40, Entonces, sí. La ciudad de Delicias y toda la infraestructura del distrito de riego muy grande tiene algo que ver con la modernidad y y por esto él fue un proyecto muy grande del Estado de México, Sí, ¿no? sí. Ellos invirtieron mucho dinero para desarrollar un distrito, una región de la agrícola, pero cuando ellos hicieron esto, ellos estaban en la mente de vencedores del desierto. Y aún perdura esa idea, ¿no? Sí. Entonces, no sé, creo que todo esto tiene algo que ver con las ideas de la modernidad. Sí, por supuesto, claro. Y la idea de podemos desde arriba, desde un punto de vista arriba y muy científico y muy... sí, claro. Sí, podemos poner en el paisaje y en el sistema hidrológico un sistema muy moderno, pero esto no va muy bien con las condiciones que existen aquí en el desierto. Sí, eso creo, y se debe a una lógica de esos años de la geografía urbana, de un autor alemán que se llama Walter Kristaller. Walter Kristaller hizo un modelo de desarrollo urbano basado en la lógica de hexágonos, ¿no? Pentágonos, y bajo esa lógica de los puntos del pentágono se extendían los demás, de tal manera que no había punto de comunicación, intercomunicación entre todo el proceso. Y esa lógica de una ciudad agrícola, porque el plan no era hacer ciudad agrícola, era precisamente hacer un modelo de desarrollo en un territorio improductivo, ¿no? Basado en la agricultura. Y la modernidad de esa época pues era tener alta tecnología, tener energía eléctrica. ¿Y aquí de dónde sacabas energía eléctrica? Solamente del agua, ¿no? Sí. Esas presas tienen lógica industrial, ¿no? Para llevar energía eléctrica al norte y con ello la industrialización del norte. Entonces la industrialización del norte fue a partir de los años 30, cuando tuvimos presas y podían distribuir agua. Matopilas, ¿no? Fue el sí. primero. Sí, bueno, porque tenía energía eléctrica derivada del agua, ¿no? Del concha. Y luego Boquilla, creo que Ajá. segunda, ¿no? Quien tiene los mejores estudios sobre estos asuntos es el doctor Luis Aboites Aguilar.
Sí, estoy leyendo sus libros. Sus textos. Es muy amable, con él he trabajado algunas cosas, pero él tiene un trabajo de archivo impresionante. Es el que ha generado el primer archivo del agua a nivel nacional, de los años 80. Y los primeros estudios de historias del agua, ¿no? Y eso es muy importante en México, ¿no? Y influyó mucho para la gente que nos hemos dedicado para los estudios de la sequía. Con él lo consulté el tema de sequías y él me decía, no dejes el tema de sequías porque va a seguir siendo necesario, ¿sí? Y es que se ha ido incrementando. En el 2004, cuando empecé, había pocos datos. Y pon tú los primeros datos de 3, 4 sitios. Ajá. Que después a la sequía del 94, ¿no? Sí, entonces, y es porque se había creado el Centro de Investigaciones sobre la Sequía en Chihuahua, en Aldama. Ese Centro de Investigaciones sobre la Sequía en Chihuahua dependía del Instituto de Ecología C, que es un centro de investigaciones en medio ambiente del Consejo, pues del CONACYT, que se llama INECOL, ¿no? Y el INECOL creó este centro. Yo cuando supe yo quise irme para allá a trabajar un tiempo, estuve ahí 1 año y medio. Por diferentes motivos pues, me salí, pero lo cierto es que eso me trajo consigo hacer el estudio de las sequías, la dimensión humana de las sequías, ¿no? Entonces, en esa dimensión humana era analizarlo desde la perspectiva filosófica, histórica, de la perspectiva de la modernidad, como lo entiende. Entonces yo decía, el problema ambiental es un problema de una pedagogía de cómo hemos aprendido a entender el desierto. Una pedagogía sociocultural derivada del proyecto de la modernidad, del proyecto judeocristiano, ¿no? El proyecto masculino de entender al ecosistema como mujer y controlarla, ¿no? Toda una serie de variables que hacen entender el comportamiento que tenemos los humanos frente al desierto. Y eso es hacer una especie de arqueología del saber de los desiertos, ¿no? Es muy interesante esto. Y ahí está la tesis, está la tesis ahí en la plataforma, en academia.edu. Okay. Eso, de hecho, de ahí saqué muchos artículos, ¿no? Sí. Pero aún falta, yo creo que falta aún mucho por hacer estudios al respecto sobre sequías. Y hay amigos que han hecho cartografía de las sequías en Chihuahua, ¿no? El Atlas de Estructuras y Procesos Territoriales, ahí vienen los mapas sobre sequía. Vale, no sé si los conozcan, ¿no? ¿Tú, Shelton, no los conoces? No. Porque a lo mejor te puedo mostrar. Son muy importantes. Este atlas lo coordinó Carlos González Herrera, un historiador. Y el atlas, yo ayudé a coordinar para hacer algunos. ¿Qué si levantan esas? Estas quitan así para poner. Sí, por ejemplo, ahorita están estos de educación que yo los he estado usando para. ¿No? Pero hay unos mapas sobre sequías. Por el vivo. Grabar. Sí. Déjame sacar la otra cámara. Son muchos temas, son mapas de escala 1-3 millones o más que permiten entender la extensión inmensa del territorio, ¿no? Estos son accidentes de tránsito en la red de carreteras federales. Como hay carreteras de cantidad de accidentes, de acuerdo al tamaño del círculo, te dice cuántas carreteras. ¿Dónde hay más accidentes en este sitio? ¿No? ¿Y eso por el flujo? ¿O? Sí, pues quién sabe, la carretera hay que releerla. Cada mapa tiene su información, pero quiero mostrarles el de sequías. Conocemos mucho de su estructura territorial. Muy poca gente consulta estos mapas, pero son fundamentales para Chihuahua. ¿Y estos en dónde los podemos encontrar? Pues en bibliotecas.
y fueron donados a todas las instituciones públicas, fueron donados. Mira, este es de tecnología superficial. ¿Cuáles son los ríos de escurrimientos, ¿no? Está manejando las cuencas, ¿no? Que es esta gran cuenca. Esto es La la cuenca cuenquilla. cerrada. Sí. Sí. ¿Y esta cuál es? ¿Qué dice? Ese es el cuervo, presas del cuervo. Parece muy grande, ¿no? Sí, mucho más grande, pero la mayor parte está seca. Porque son cuencas cerradas, son lagunas endorreicas que no tienen salida al mar. O sea, ahí se va acumulando, entonces nada más se llena cuando llueve. Entonces no hay ríos que van por el río No, Bravo. sí, ajá. O sea, se alimenta de aquí, de aquí. Lo que identifica son rasgos hidrológicos superficiales, ¿no? Y los principales. Este mapa Si no, te fijas- no existe en el internet. No lo han subido. Los tiene el Instituto de Geografía de la UNAM y el Colegio de Chihuahua en Juárez. Oh, en Juárez. Sí, Ok. ahí está el Colegio de Chihuahua en Juárez. Ahora puedes comprarlo. Este mapa yo lo hice, el de Patrimonio Cultural y Desarrollo Cultural. ¿Hiciste esto? Sí, yo lo hice, ¿no? Pero es sobre patrimonios culturales. Y, por ejemplo, pusimos albergues indígenas, centros culturales, bibliotecas, museos, zonas arqueológicas, real de minas, templos y presidios, misiones y templos. Estaba más concentrado en el aspecto cultural en esa época que en la ambiental. Pero estoy buscando es de calidad de paisaje, rasgos económicos, diversidad de aves, topografía, agilidad del paisaje, condiciones del paisaje, cambio climático. Mira, aquí el cambio climático. Esto lo hizo el doctor Gilberto Vázquez Angulo de la UNAM, del Instituto Mexicano, del Instituto de la UNAM, de la UACJ y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ellos hicieron estos mapas, temperaturas promedio de verano del 61 al 90, de cómo se ha ido incrementando. Entonces está la gran franja de los desiertos, el gran desierto chihuahuense. La que tiene menos altas temperaturas es la Tarahumara, güey, no por la altitud. Pero aún así es inmenso, ¿no? Temperaturas promedio de invierno para el periodo de referencia. Más frío es a 5, es el más azul, si se fijan en la altitud. Pero no obstante, también azul, las zonas azules del semidesierto. De proyección de 100 años de anomalías de temperatura de invierno para el periodo 2061 al 2090. La diferencia en grados centígrados. Entonces está diciendo cómo va a estar las temperaturas entre menos 18, a más 28. O sea, se va a incrementar las temperaturas por el 61 en gran parte de en la Tarahumara. Y a más de 37 grados más de las normales en estas zonas de desierto. Una desertificación. Sí, o sea, el elemento de la temperatura va a ser más, ¿no? O sea, de acuerdo a esta predicción. Y con todo esto que hemos platicado, ¿qué es tu prognosticación? ¿Qué va a suceder en los años que vienen? Si no hay estrategias de cosecha de agua, no hay estrategias de presión del gobierno del Estado por desarrollar tecnologías vinculadas a la conservación del agua, de una reproducción, una modificación a la manera de producir en México y en el desierto, siempre basado en agua, pues no va a ser posible, o sea, no va a ser insostenible. Es más, los mantos y las bases de agua que hay en Chihuahua se están acabando. Lo más catastrófico, como desastre socionatural, será que empecemos a migrar hacia el sur, por falta de agua. A menos que se les ocurra hacer los hidroductos, que ya están pensando, traer el agua del sur para venderla acá. Sí. El NW Wepan, algo así se llama. Algo así. Un proyecto hidrológico de Norteamérica. Sí. Daniel Núñez, que fue compañero mío en el Instituto de Ecología en el Centro de Investigación sobre la Sequía, él hizo estos mapas de sequía. Pero fíjate cómo la intensidad de sequía en el 2003, cómo estos han ido variando de sequías de vera, extrema, etc. Y él utiliza las condiciones de sequía
y de humedad, vamos a llamar en términos científicos como sea, pero les he comentado que eso responde más bien a intereses económicos, ¿no? Y bueno, pues él nota precisamente los comportamientos de abril, mayo, junio del 2003, cómo la sequía va modificándose hasta diciembre en el territorio, o sea, se modifica espacialmente. Y eso significa que los comportamientos del proceso productivo pues no coincide con esto. Depende esencialmente del agua capturada en la presa. Y esa agua capturada depende de la lluvia que hay en la Tarahumara, ¿no? Si no hay agua en la Tarahumara no va a haber agua para regar. Y como ya se acabaron el agua del subsuelo, ¿de dónde van a sacar el agua? Cada vez hay que hasta que ya no haya agua Agua. más abajo. Saneamiento de aguas residuales, los climas, precipitación. Entonces, para usted, ¿cuál es la relación que tiene el pueblo de Chihuahua con el agua y el desierto? La relación es que desconoce que hay. Mientras haya agua en la llave, no hay desierto aquí. El desierto empieza en Samalayuca, ¿no? O sea, por las dunas, ¿no? Aquí no hay desierto, o sea, nosotros estamos aislados como una pecera, ¿no? Con sus pececitos todos felices con agua, ¿no? Y todo lo demás es seco. O sea, hay una historia cultural en el norte que tiene que ver, pues, de que vamos a vencer al desierto, no va a pasar nada, la tecnología no nos va a resolver, pero en realidad no está sucediendo eso. ¿No? El desierto no se le vence, el desierto jamás vencido, ¿no? O sea, al contrario, se va a incrementar. Este mapa de precipitación, Rosalía Vidal Cepeda, del Instituto de Geografía, hace esta cartografía de la precipitación en milímetros, de 125, las zonas más secas, hasta 1500 milímetros anuales, que es la zona de la Tarahumara. Es lo más alto, ¿no? Sí. Días con granizo. ¿Dónde hay más granizo? Pues en las zonas de días de granizo, ¿no? Estas donde hay menos días de granizo, en las zonas semidesierto. Donde hay más lluvias, precipitaciones con granizo, son estas zonas rojas, que es la Tarahumara. Casualmente donde siembran manzanas. Días con heladas. Casi todo el estado. Hay una mapa que puede decir por década cuánto agua está llegando a la presa, la boquilla, por década. Y entonces pienso que tú puedes ver que cuando ellos lo construyeron en 1908 o algo así, hay mucha agua, pero década está bajando, hasta este momento cuando no hay suficiente agua para Sí, mira, un ciclo agrícola. si sobreponemos el agua, precipitación, ¿no? Número de días con nevadas del año. ¿Dónde están concentradas? En la zona. Aquí las heladas, frío, sin humedad, ¿no? Frío seco. Sí, exacto. Entonces la precipitación es lo que les interesa a los agricultores de riego y de temporal, ¿no? ¿Dónde va a llover? Pues en la Tarahumara. Acá no va a llover, obvio. Sí. ¿Dónde está el desierto? O sea, ¿qué más datos quieres? Ahora, si sobrepones en el comportamiento de las sequías, pues todo el año va a estar seco. Es una lógica, ¿no? O sea, no obstante, el sistema productivo está basado en agua. Entonces, no hay una tensión y una contradicción. No puedes seguir produciendo productos que consuman tanta agua. El gran tema es que produces mucha agua para producir alimentos que va al ganado. O productos que no son de primera necesidad. Para el ganado, para la vaca, las para la nueces, leche y para Los la minerales carne. van por los Estados Unidos y China. Es insostenible porque además es inequitativo. Se queda así como mencionabas tú, la oligarquía chihuahuense. Claro. O sea, hoy prácticamente los distritos de riego, los terrenos distritos de riego, quien lo está trabajando, no son los dueños, son a quien les está rentando. Prácticamente están rentando esas tierras. Entonces de eso viven, de la renta. ¿Quién produce? Pues los que producen pues, chile, cebolla, etc., ¿no?
y alfalfa y maíz forrajero para alimentar al ganado en la cuenca lechera de Delicias. Pero esa cuenca se va a cerrar, se va a acabar la leche porque no va a haber alimento para alimentar tanta vaca. Lo que está pasando en Torreón. Todo es una cadena. Sí, es lógico. Igual el río Nazas depende de la Sierra Madre Occidental, ¿no? Entonces, si lo ves así, entonces ya no está normal. Toda la Sierra Madre Occidental, El macro. ¿sí?, está en grave peligro de desaparecer porque la desforestación está incontrolable. La presencia del narco está ahí y está, al contrario, sacando a la gente, desterritorializando, ¿no?, generando desplazamientos por violencia. ¿Y quién va a cuidar los bosques? ¿Quién se va a encargar de los bosques? Lo lógico es que no hubiera humanos y entonces ahí lo solito va a restaurarse el ecosistema, pero eso no va a pasar. Es muy interesante el tema de desplazamiento y la violencia ecológica porque, por ejemplo, yo hablé con unos integrantes de un grupo en el Valle de Juárez y ellos explicaron una teoría de estas cosas van mano a mano. Por ejemplo, en las 80s y 90s hubo una proposición de poner una tiradero de desechos nucleares. Sí, por supuesto, sí, en los 90s. Sí, claro. Sí. Y hubo un movimiento contra esto y el movimiento fue en ambos lados. Fue un movimiento binacional. Sí. Y ellos pudieron parar el tiradero. Ellos tuvieron éxito en esto y ellos pusieron el tiradero un poco más al norte, pero ellos, pudieron proteger la zona frontera. Y ellos eran gente del Valle de Juárez, pero también gente de Sierra Blanca y San Elizario y estos. Pero que ellos explicaron en el Valle de Juárez recientemente es que hay muchos minerales y petróleo y el gas shale que existe bajo del Valle de Juárez. Y los capitalistas, los que quieren extraer todo esto, ellos ya saben que todo esto existe en el Valle de Juárez y lo que ocurrió también en el Valle de Juárez fue una violencia muy fuerte con los narcos. Es una población muy pequeña en el valle, pero ellos sufrieron mucho violencia y esto desplazó mucho de la gente que pudieron luchar contra el tiradero nuclear. Ellos ya se fueron o ya se fallecieron y todo esto. Entonces ellos piensan que esto es no sé si es conspiratorial o algo, pero ellos piensan que todo esto está involucrado. Hay un motivo para desplazarlas y cuando ellos están desplazados, sí, y esto va con la contaminación del agua y va con la idea de extraer todo lo que existe, subsuelo y todo esto. Entonces no es igual, pero es similar de que estamos platicando con qué está ocurriendo en el monte, en la Sierra Terra. Sí, así es. La desplazación, porque tú puedes ganar mucha plata supuestamente por la madera del bosque y todo esto. Y no es así, o sea, no es mucho dinero, porque para tener el bosque, vender el bosque en pie, pues, sale muy barato. Mejor prefieres aserrarlo. Entonces también se apañan de hacer aserraderos. Para cortar el bosque, los hacen trabajar a la gente como esclavos para cortar el bosque. Sí, o sea, ya es un asunto muy sostenible.
Los desplazamientos, pues trae consigo desplazamientos de hombres, mujeres y niños, en donde se cierran escuelas, clínicas de salud, etcétera, y se queda vacío. O sea, está pasando eso. Pueblos fantasma. Sí, pero fantasma entre comillas, pues, cuando circula finalmente, pues El crimen organizado. el crimen organizado. Porque ya no lo podemos llamar como narcotráfico porque No está muy bien organizado, tienen bases de datos, tienen mucha información de la gente que vive en esos lugares. incluso hasta asesoría para ingenieros forestales, todo. Puede ser, ¿no? Pero también los ingenieros forestales se quedan sin dinero, sin chamba, Sin ¿no? chamba. A menos que la atoren, pero es un asunto muy peligroso. O sea, está en juego la existencia de tu vida más los que te acompañan, ¿no? Sí. Está muy, muy serio el asunto. Pero estos mapas, Von Shelton, valía la pena que los rastrearas. Sí. Yo lo que puedo hacer es prestarte estos, ¿no? Y